¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a trabajar el tema de electrofisiología de membrana y en particular nos vamos a enfocar en el tema de potencial de membrana en reposo. Una vez que empezamos a transicionar hacia cómo se comunican las células a través de impulsos eléctricos, tenemos que entender cuál es esa idea detrás de la cual nosotros podemos asegurar que las membranas celulares de los organismos vivos tienen características eléctricas. Para ello vamos a platicar un poco de nuevo de algunas propiedades que tiene la membrana celular, las cuales ya han tocado en algunos temas previos en biología celular y en histología. Nosotros podemos recordar que la membrana celular está compuesta por fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a tener una cabeza que va a ser hidrofílica y van a tener colas largas que van a ser hidrofóbicas. Estas colas largas generan un grosor de membrana que va a hacer que en general las moléculas en solución acuosa o las moléculas hidrofílicas tengan dificultad para atravesar la membrana mediante difusión simple. Entonces, para dar alguna idea de cómo ocurre este fenómeno, si nosotros tuviéramos un ion de sodio en el espacio extracelular y nosotros quisiéramos que llegara hacia el espacio intracelular simplemente cruzando por difusión simple a través de la membrana, nosotros necesitaríamos un gasto de energía que sería varias órdenes de magnitud superior al que nosotros podríamos esperar de manera natural en temperatura ambiente. Entonces, nosotros ya vimos en la clase de transporte, que fue la pasada, que si nosotros quisiéramos que este ion sodio se pudiera transportar a través de la membrana, tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, podemos hacerlo a través de proteínas integrales de membrana. Estas proteínas integrales de membrana, como ya estudiamos previamente, pueden ser de diversos tipos. Pueden ser, y nada más para recapitular, poros, pueden ser canales o pueden ser transportadores. Ya vimos que los transportadores, cuando transportan más de una sustancia, o sea, cuando nosotros estamos hablando de cotransporte o de intercambio, nosotros estamos hablando de un transporte activo secundario. Y también tenemos las bombas, las cuales también son proteínas integrales de membrana, que van a ayudar a facilitar este transporte. También habíamos comentado brevemente que si nosotros considerábamos la distribución de iones a través de la membrana, íbamos a ver que entre los iones más importantes, entre los que encontrábamos el sodio, el potasio y el cloro, íbamos a tener diferencias importantes a través de la membrana. Íbamos a encontrar que el sodio iba a tener mayor abundancia extracelular, mientras que el potasio iba a tener mayor abundancia intracelular y el cloro iba a tener mayor abundancia extracelular. Estas diferencias nosotros las atribuíamos a diferentes fenómenos, por ejemplo a la existencia de una sodio-potasio ATPasa, la cual ayuda a redistribuir la concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular mediante el gasto activo de ATP. Este es un componente importante que ayuda a mantener estos gradientes de concentración, pero por otro lado también habíamos hablado que una forma de equilibrar estos balances de membrana estaba dado por el equilibrio de Gibbs-Donan, el cual explica que la presión ejercida por las proteínas, la presión osmótica, desde la cara intracelular, también juega un papel importante en la distribución iónica en ambos lados de la membrana celular. Entonces, nosotros entendemos que la membrana celular es un medio que nos va a servir para proteger a la célula, pero que también va a generar gradientes importantes de iones a lo largo de nuestra célula. Entonces, si nosotros recapitulamos y tenemos una sustancia que nosotros queremos que difunda, por ejemplo, de nuestro espacio extracelular a nuestro citoplasma, nosotros necesitamos que exista, y esto ya lo habíamos comentado, debe haber un gradiente electroquímico o una fuerza impulsora. ¿Sale? Entonces la fuerza impulsora, que en general es un gradiente electroquímico, va a facilitar la difusión de una sustancia a través de la membrana celular, y esto está dada por diferentes elementos. Por un lado, vamos a tener nuestros coeficientes de permeabilidad que van a estar dados por un coeficiente de difusión, es decir, que también difunde una sustancia a través de la membrana, el coeficiente de partición, que también se disuelve en los fosfolípidos de la membrana, y también el grosor de la membrana, ¿no? Que ya lo habíamos estudiado en la clase pasada. Y tenemos un gradiente electroquímico, uno dado por las diferencias de concentración y otro dado por el voltaje. Entonces vamos a dar una definición formal de a qué nos referimos con el voltaje transmembrana.
Pues bueno, si nosotros tomamos un electrodo y nosotros medimos a través de este electrodo el interior de la célula y medimos también la carga eléctrica en el exterior de la célula, nosotros vamos a tener dos registros. Esto lo voy a expresar con la letra griega phi. Phi, le voy a poner phi del exterior, que va a ser phi E, y el phi del interior, que va a ser el que nosotros medimos al interior del citoplasma. Entonces nosotros vamos a definir el potencial de membrana, lo cual voy a escribir como Vm, como la diferencia entre la carga que nosotros vamos a observar en el espacio extracelular menos la carga que vamos a observar en el espacio intracelular. Entonces nosotros estamos identificando algo importante, que si yo tomo un electrodo, voy a registrar cargas eléctricas. Ahora, si nosotros hablamos de cargas eléctricas, por ejemplo, en física, nosotros recordamos que las cargas eléctricas están dadas por los electrones, ¿sale? Esto lo voy a anotar de este lado. Entonces, la electricidad en los sistemas generales va a estar dada por los electrones. Esto es en general. Sin embargo, en los sistemas vivos, nosotros vamos a tener que las cargas van a estar dadas por iones. Entonces, las cargas eléctricas o las corrientes eléctricas que nosotros vamos a observar en las membranas celulares van a estar dadas a través de iones en los organismos vivos. Entonces, estos movimientos y distribuciones de iones van a ser responsables de estas diferencias de potencial que nosotros vamos a observar al interior y al exterior de la célula. Entonces, a esta diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la célula, nosotros le vamos a llamar potencial de membrana. ¿Sale? Este potencial de membrana, como ahorita vamos a ver con más detalle para que entendamos de dónde viene, va a estar dado por la distribución de iones separados por la membrana celular. ¿Sale? Vamos a platicar un poquito de terminología para que entendamos a qué nos referimos. El potencial de membrana que ocurre en una célula, cuando no está habiendo un movimiento o un intercambio neto de iones a través de la membrana, le vamos a llamar potencial de membrana en reposo, lo cual voy a escribir como Vrep. El potencial de membrana en reposo va a ser entonces el potencial en el cual nuestra membrana celular va a estar cuando no está habiendo un movimiento neto de iones. ¿Qué pasa si en el proceso de la distribución de los gradientes de iones, eventualmente yo tomo mi electrodo, mido el interior de la célula y mido después el exterior de la célula, y lo que yo veo es que el interior de la célula se ha vuelto más negativo con respecto al exterior? Recuerden que el voltaje en física es una comparación, entonces estamos hablando de una carga de potencial de una contra otra. Entonces, si decimos que algo se vuelve más negativo contra lo exterior, no estamos diciendo que dentro de la célula es negativo, simplemente es menos positivo con respecto al exterior o es más negativo. Son dos formas de verlo de esta manera, ¿sale? Entonces, si el interior de la célula se vuelve más negativo de lo que normalmente es en el potencial en reposo, nosotros vamos a llamar que la célula va a estar hiperpolarizada. Entonces, la hiperpolarización es un cambio del potencial de membrana a uno más negativo con respecto al exterior de la célula del que se tiene del potencial de membrana en reposo. Vamos a ver otro escenario en el cual nosotros igual tomamos con un electrodo la parte externa de la célula y la parte interna, y lo que vemos ahora es que el interior de la célula es ahora más positivo o menos negativo. Vamos a ponerle caritas positivas para que quede claro. Es más positivo o menos negativo comparado con el exterior de la célula. Recuerden que es una comparación. A este término nosotros le vamos a llamar despolarización. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a hablar de una despolarización cuando la distribución de cargas hace que el interior de la célula sea más positivo que el exterior, y una hiperpolarización cuando la distribución de cargas al interior sea más negativo que el exterior. ¿Sale? Entonces, aquí empieza a surgir una duda: ¿de dónde vienen estas cargas y por qué están dándole propiedades eléctricas a la membrana celular?
Para ello hay que recordar lo que introduje al principio de la clase, que es que si yo pongo un ion de sodio y le digo cruza la membrana, este ion de sodio va a tener mucha dificultad para cruzar la membrana debido a que no se va a poder disolver normalmente en la bicapa lipídica. Entonces vamos a hacer uso nosotros de proteínas transportadoras en sus diferentes modalidades para poder transportar a los iones, ¿sale? Ya vimos que los transportadores van a tener algunos bemoles, los canales van a tener algunos bemoles. Entonces, la permeabilidad de la membrana, y esto lo voy a definir aquí, la permeabilidad de la membrana va a estar dada por la cantidad de canales iónicos que estén abiertos. Entonces, ya habíamos visto en la clase de transporte que los canales iónicos pueden estar en un estado abierto o pueden estar en un estado cerrado, y que cuando están abiertos permiten el paso de cientos de miles de moléculas, y cuando están cerrados no permite. Entonces decimos que la membrana es permeable a cierto ion cuando existe una cantidad conocida de canales iónicos abiertos, ¿sale? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una solución acuosa. ¿Y cómo es que vamos a lograr que ese ion que esté en solución acuosa pueda pasar? Pues vamos a tener una proteína de membrana que se va a organizar de tal forma que va a tener un poro. Este poro va a tener algunas propiedades, entonces vamos a platicar nada más brevemente cuáles son las propiedades que tienen los canales iónicos para que entendamos por qué permiten el paso de algunas sustancias. Primero tienen un filtro de selectividad. El filtro de selectividad lo que significa es que van a permitir el paso de algún tipo de moléculas y no de otras. Por ejemplo, este filtro de selectividad que está expresado en este canal va a permitir el paso, por ejemplo, de iones de sodio o de iones de cloro o de iones de potasio, pero no de ningún otro tipo de ion, ¿sale? La otra característica que van a tener es que van a tener un estado o van a tener una regulación de abierto versus cerrado. Entonces esto lo estoy expresando como una reacción reversible. Entonces pueden pasar de un estado abierto a un estado cerrado. Esto se puede dar a través de diferentes mecanismos. Primero ya habíamos hablado de un tipo de canales iónicos cuando vimos la clase de señalización, y estos son los que están regulados por ligando. Por ejemplo, las hormonas pueden regular por ligando algunos canales, también algunos iones pueden participar como ligando. Existen otros tipos que son regulados por segundo mensajero, por ejemplo, el calcio, el AMP cíclico, el GMP cíclico, ¿sale? Los cuales pueden regular que un canal esté abierto o esté cerrado. Y en un tercer término, que son un tipo de canales que vamos a estudiar a más detalle en la próxima clase que veamos potencial de acción, son los que están regulados por voltaje, ¿sale? En algunos casos, existen también canales que están abiertos de forma constitutiva, cuando el potencial de membrana está bajo cierto voltaje. Entonces, cuando estos canales están abiertos y su filtro de selectividad es el correcto, por ejemplo, un canal de potasio, va a permitir que el potasio entre, debido a que este poro acuoso va a permitir que pase agua junto con el ion. Para verlo de una forma un poco más esquemática, estas son proteínas que son canales que van a tener diferentes propiedades. Estos son canales, por ejemplo, el canal epitelial de sodio, canales voltaje dependiente, un canal nicotínico, que es un acoplado al ligando que reconoce acetilcolina, en fin. Entonces vean que esto tiene subunidades, por ejemplo, si tiene 3 subunidades se le llama un trímero, como el canal epitelial de sodio, y estos forman un poro. Vean que aquí en el centro se forma un poro, y por ahí es por donde va a pasar la solución acuosa con iones. En este caso, solamente deja pasar sodio. Canales de calcio, de potasio y de sodio, que son voltaje dependientes. Entonces, a un cierto voltaje de membrana permiten el paso a través del poro, que va a favorecer el paso de este canal. Y lo mismo para los receptores nicotínicos de acetilcolina, que una vez que acetilcolina se une y es reconocido como ligando, van a permitir el paso de sustancias también. Entonces, los canales iónicos van a servir como una vía de conductancia. A la probabilidad de que un canal esté abierto o cerrado, le vamos a llamar conductancia. Entonces, la conductancia de un canal iónico va a ser la probabilidad de que nuestro canal esté abierto. Y esta conductancia va a permitirme entender que va a poder pasar o no una carga en forma de iones a través de mi canal. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que nuestra célula
va a tener diferentes tipos de canales que le van a dar permeabilidad a diferentes iones. Ya habíamos platicado brevemente que la distribución de estos iones era diferente en la célula. Aquí tenemos un esquema de la célula y nosotros recordamos que el principal ion intracelular es el potasio, mientras que a nivel extracelular predomina el sodio y predomina el cloro. Entonces ya existe un gradiente entre la concentración intra y extracelular de potasio. Este gradiente, voy a dibujar con azul el del potasio, tiende a que el potasio salga de la célula, mientras que el sodio, que voy a poner con el color verde, se tiende a meter a la célula porque su concentración es mayor fuera de la célula y menor dentro de la célula. Este gradiente, si ustedes recuerdan, es mantenido por una sodio-potasio ATPasa. Entonces, la sodio-potasio ATPasa lo que va a hacer, si ustedes recuerdan, va a favorecer que salga sodio, 3 sodios, y que entren 2 potasios. ¿Sale? Entonces, la sodio-potasio ATPasa, que si recuerdan, tiene un gasto de ATP, entonces ATP, ADP, es una de las encargadas de mantener esta diferencia de gradiente. Pero vamos a pensar en una membrana celular que solo aceptara un tipo de ion para que empezáramos más fácil, ¿sale? Recordemos que la permeabilidad a un ion está dada por la presencia de canales que están esquematizados aquí de esta forma. Acá tenemos nuestro electrodo y acá tenemos el espacio intracelular y extracelular. Si ustedes recuerdan, en el balance electrolítico de una célula debe de existir el principio de electroneutralidad. Entonces nosotros tenemos que tener que la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas debe de ser equivalente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, 3 cargas positivas y 3 negativas. Sin embargo, claramente existe un gradiente. Si bien no necesariamente existe un gradiente eléctrico, sí existe un gradiente químico. La concentración de iones de potasio es mucho mayor al interior de la célula que al exterior de la célula. Esto va a generar un gradiente químico que va a favorecer que el potasio tienda a salir de la célula. ¿Sale? Entonces vamos a pasar nosotros que cuando existen canales, el potasio va a empezar a cruzar la membrana. El movimiento de estos iones de potasio, y vean que aquí vamos a ver la cantidad que había, aquí al inicio hay muchos iones, aquí solamente hay 3, y estos canales permiten el paso de 3 iones de potasio. Este paso de 3 iones de potasio empieza a cambiar el potencial de membrana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que se van a empezar a acumular cargas positivas de este lado y se balancean a lo largo de la membrana. Entonces vamos a tener que este lado ahora va a tender a ser más negativo, por eso aquí inicialmente vean el lector está en 0 y conforme empiezan a cruzar los iones de potasio, este lado se vuelve más positivo, pero se lee como que este lado es más negativo con respecto a este lado. Entonces empieza a haber un desbalance. Ahora, los iones de potasio pudieran cruzar hasta que se alcance un equilibrio. Pero si ustedes recuerdan, existe un concepto que vimos la clase pasada y que vamos a tratar de retomar, que se llama EX, que cuando es igual al potencial de membrana, se llama potencial de Nernst, ¿sale? El potencial de Nernst es un voltaje de membrana al cual un ion ya no puede alcanzar mayor transporte o su transporte está en equilibrio a través de la membrana. Entonces, el potasio se va a seguir intercambiando de un lado a otro de la membrana hasta que alcance su potencial de equilibrio o su potencial de Nernst. En este punto, cuando ya se alcanza el potencial de equilibrio o el potencial de Nernst, se va a detener el paso de potasio. En ese momento, a pesar de que sigan estando abiertos los canales, o sea, hay conductancia del ion a través de los canales, ya no vamos a tener movimiento debido a que la cantidad de movimiento hacia un lado igual a la cantidad de movimiento hacia el otro lado. Este potencial de equilibrio es el potencial de membrana al cual no existe un flujo neto. A pesar de que exista flujo hacia un lado o hacia el otro lado, el flujo neto es igual. Hemos alcanzado un equilibrio electroquímico a través de la membrana. Esta es una simplificación de estos 3 modelos que hemos visto, porque solamente lidian con potasio. Nosotros sabemos, porque lo acabamos de comentar, que la distribución de iones en la membrana depende al menos de 3 grandes iones, del potasio,
del cloro y del sodio, aunque sabemos que existen muchos otros aniones y cationes que van a estar distribuidos de forma desigual a través de la membrana. Entonces, nosotros vamos a ver que todos estos iones van a responder a la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst nosotros ya la habíamos estudiado brevemente durante la clase de transporte, que fue la que vimos la clase pasada. Entonces, este va a ser el potencial de equilibrio y vamos a definir que nuestro potencial de equilibrio o nuestro potencial de Nernst va a estar dado primero por la carga, sustituido por la constante de los gases ideales y la temperatura, que si nosotros consideramos un mamífero a 37 grados, vamos a tener que es menos 61.5 dividido entre la carga, y esto va a ser multiplicado por la diferencia de concentración entre el interior y el exterior de la célula. Lo que nos dice la ecuación de Nernst es que vamos a llegar a un punto de equilibrio donde el E de X sea igual al potencial de membrana. Entonces, en tanto no se alcance este equilibrio, va a haber un movimiento neto de iones a través de la membrana, pero cuando se llegue al equilibrio, si solamente existiera un ion, por ejemplo el potasio, el potencial de membrana va a ser igual a el potencial de equilibrio de Nernst, ¿sale? Y de hecho, cuando se estudia la membrana celular y se mide el potencial, así como se estaba midiendo en estas instancias, se puede ver que el potencial de membrana, que es este valor que nosotros estamos teniendo aquí, va a ser muy dependiente de la concentración extracelular de potasio. Acá tenemos un modelo celular en el que nosotros vamos a ver cómo se comporta el potencial de membrana conforme cambia la concentración extracelular de potasio. Entonces, a mayor concentración extracelular de potasio, la célula pasa de un estado hiperpolarizado a despolarizado. Entonces, y esta es una pregunta que tienden a hacer mucho en los exámenes departamentales, conforme aumenta la concentración extracelular de potasio, se presenta una despolarización. Acuérdense que despolarización simplemente es que la membrana o la superficie interna de la célula es menos negativa o más positiva con respecto al exterior, ¿sale? Lo que aquí vemos es que si nosotros solo consideramos la concentración de potasio, el potencial de membrana de una célula sigue una tendencia casi lineal. Esta sería lo que se esperaría por el equilibrio de Nernst. Esta línea punteada es el potencial de Nernst para el potasio, ¿sale? Y lo que nosotros vemos en esta línea naranja es que el potencial de membrana de una célula real, porque esta es una célula real, se parece mucho al potencial de equilibrio de Nernst para el potasio. Lo que eso nos dice es que el potasio es uno de los contribuyentes más importantes del potencial de membrana en reposo y que la divergencia que existe aquí entre el potencial de Nernst y lo observado en las células, o sea, esta pequeña diferencia que nosotros vemos aquí entre estas dos líneas, explica que el potencial de membrana se debe a más iones que el potasio. Déjenme borrarlo, queda un poquito fea la letra. Pero entonces, se debe a más iones. Entonces, no solamente depende del potasio, pero el potasio es un contribuyente muy importante. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, se debe a más iones, pero parece que se acerca mucho al potencial de equilibrio de Nernst. ¿Por qué es esto? Si nosotros habíamos dicho que existe una distribución desigual de iones y esto genera un gradiente electroquímico para el movimiento, pero el potencial de membrana se parece mucho al potencial de equilibrio de Nernst, esto debe significar por analogía que el potencial de membrana en reposo es equivalente al potencial de Nernst del potasio, que es lo que yo estoy diciendo aquí. Este es el voltaje de la membrana en reposo, el potencial de equilibrio de Nernst, y la explicación fisiológica de esto es que la membrana celular debe de tener una alta permeabilidad al potasio, comparado con otros iones. Entonces, debido a que la membrana celular es altamente permeable al potasio, el equilibrio de Nernst del potasio se aproxima a el voltaje de membrana en reposo. Sin embargo, y como vamos a ver ahorita en un ejemplo, nosotros tenemos que diferentes iones se van a comportar de diferente manera. Entonces,
Si nosotros tenemos una concentración muy grande entre un espacio intra y extracelular, como nosotros vemos en este ejemplo, vamos a tener un gradiente, un gradiente electroquímico grande y por lo tanto el potencial de equilibrio va a ser grande. Por ejemplo, el potasio, que es un ejemplo de esta distribución, tiene una alta concentración intracelular, pero una baja concentración extracelular. Esto significa que el potencial de equilibrio es bastante grande entre ellos. En cambio, si nosotros tenemos una sustancia que no tiene mucha diferencia entre el espacio intra y extracelular, el potencial de equilibrio va a tender a ser bajo. Entonces, estos gradientes que mantiene la célula a través, le cambié el tamaño, a través de la ATPasa de sodio-potasio en parte, son los responsables de que exista un potencial de membrana. Pero vamos a ver que, solo como un hipotético, acabamos de decir que el potasio es de los principales responsables, porque tiene una alta permeabilidad al potasio de la membrana celular. ¿Y qué pasaría si fuera sodio? Solo para que nos diéramos una idea. Pues bueno, si fuera sodio, vamos a ver nosotros este ejemplo donde empezamos con un voltaje de 0 y tenemos un gradiente de concentración porque hay más sodio fuera de la célula que dentro de la célula, lo cual es lo normal. Tenemos canales de sodio y entonces se empieza a equilibrar. Cuando llegamos al potencial de equilibrio de Nernst para el sodio, nosotros tenemos una carga positiva. Sin embargo, cuando nosotros vemos las lecturas que se hacen en organismos vivos, vemos que el potencial de membrana en reposo oscila entre menos 60 y menos 90 milivoltios. Entonces no se puede deber al sodio, porque el sodio daría una lectura positiva de nuestro potencial, mientras que la lectura es negativa, como lo que observamos en el caso del potasio. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el potencial de membrana en reposo parece que es muy similar al del potasio, pero otros iones contribuyen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir qué tanto contribuyen estos otros iones a esta discrepancia para que se acerque más a cómo funciona en un organismo vivo que tiene más iones que el potasio? Porque no solamente tenemos potasio. Pues bueno, para eso existe la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Entonces la ecuación de Goldman, Hodgkin, Hodgkin y Katz nos predice cómo se va a comportar una membrana celular que es permeable a una gran cantidad de iones. Entonces, lo que nos dice esta ecuación, recordemos, Vm es el potencial de membrana, ¿sale? Entonces, el potencial de membrana depende, E de K, si ustedes recuerdan, E es del potencial de Nernst, depende del potencial de Nernst, y también depende de la conductancia. La conductancia se escribe con la letra G en las ecuaciones. Entonces es, por ejemplo, aquí la conductancia del sodio con respecto a la conductancia de la membrana. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz? Lo que nos dice es que el potencial de membrana en reposo depende de la conductancia de un ion relativo a la conductancia total de la membrana multiplicado por el potencial de equilibrio y que la suma de todos estos nos va a dar el potencial de membrana. Entonces, si nosotros tenemos un potencial que es muy similar al de potasio, quiere decir que la mayor conductancia de nuestra membrana celular debe de estar dada por potasio, pero también tiene contribución de otros iones. Entonces la ecuación de Goldman, Hodgkin, Katz nos dice cómo el potencial de membrana se comporta mediante la conductancia de diferentes iones en una membrana celular con respecto a sus respectivos potenciales de equilibrio. Entonces nos permite entender cómo diferentes iones contribuyen al potencial de membrana en reposo para llegar a lo que nosotros estamos observando en esta gráfica, ¿sale? Entonces estos potenciales de Katz, estos potenciales de Nernst, que son estos E de X acá, vamos a recordar que este es el potencial de Nernst, ya han sido medidos para diferentes iones. Por ejemplo, esta es una célula excitable, que es el músculo esquelético, y nosotros tenemos que el potencial de Nernst es de menos 95. Habíamos dicho que el potencial de una membrana celular en un organismo vivo
era de aproximadamente menos 60 y menos 90, entonces no es ni tan negativo como el del potasio, pero tampoco es positivo como el del sodio. Entonces es una combinación de todos estos, pero tiende a estar más cerca del potasio, lo que explica que la célula o la membrana celular sea altamente permeable al potasio. Entonces tenemos que las membranas celulares pueden generar gradientes eléctricos. Estos gradientes eléctricos son diferencias de potencial y se le conoce como potencial de membrana en reposo cuando no está habiendo un movimiento neto de cargas hacia un lado u otro de la membrana. Cuando hay un movimiento neto de cargas y este movimiento neto hace que el interior de la célula sea más negativo que el exterior, se le llama hiperpolarización. Cuando el interior de la célula es menos negativo que el exterior o más positivo, se le llama despolarización. La conductancia de la membrana celular está dada por canales iónicos y estos canales iónicos, o más bien la permeabilidad de la membrana está dada por la conductancia de un canal iónico y dependiendo cuál sea el ion que tenga mayor conductancia, va a ser el ion que contribuye más al potencial de membrana. Sabemos por mediciones electrofisiológicas que el potencial de equilibrio del potasio, que es el potencial de Nernst del potasio, es el que se acerca más al potencial de membrana, lo que implica que la membrana celular debe tener mayor permeabilidad al potasio. Finalmente, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz nos explica que la membrana celular no solamente depende del potasio, o su potencial de membrana no solo depende del potasio, sino depende de la contribución de la conductancia de todos los iones que contribuyen al potencial de membrana. Entonces, debido a que nosotros podemos ver la electricidad en un organismo vivo como un sistema de movimiento de iones a través de una membrana celular, nosotros podemos crear modelos para entender a la célula desde el punto de vista físico como un circuito eléctrico. Entonces aquí tenemos la representación de un circuito eléctrico a través de la membrana celular. Vamos a entender que los puntos de conducción o de conductancia, pero también que van a ser puntos de resistencia, van a estar dados por los canales iónicos. Entonces los canales iónicos son puntos de conductancia que van a permitir el paso de corriente de un lado hacia otro de la membrana celular. Y entonces estos van a comunicar el interior y el exterior de la célula para generar una diferencia de potencial que va a estar dando una carga eléctrica para la membrana celular. Desde el punto de vista físico, nosotros podemos definir a la membrana celular como un dispositivo que se llama condensador. En la física, un condensador es un dispositivo que separa cargas. Entonces, la membrana celular va a separar cargas. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con que separa cargas? Pues va a tener una carga de un lado de la membrana y otra carga del otro lado de la membrana. Estas cargas o esta separación de cargas se le va a definir con un principio físico que se llama capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un condensador para almacenar una carga. ¿Sale? Entonces la capacitancia va a ser la capacidad para almacenar carga. Entonces también se dice que la membrana celular es un capacitor porque tiene la capacidad de almacenar carga al distribuir mediante la distribución de gradientes iónicos, es decir, que haya diferente concentración de iones dentro y fuera de la célula. Esto genera que las membranas celulares puedan almacenar energía. Entonces nosotros podemos aplicar algunas leyes clásicas de la física para entender la electrofisiología de la membrana celular. Por ejemplo, nosotros podemos poner la relación entre el voltaje y la resistencia y la intensidad de la corriente en términos de los canales celulares. Entonces, en lugar de que nosotros pongamos la resistencia al flujo, vamos a poner el inverso de la resistencia. Entonces, la resistencia es igual al inverso de la conductancia. Entonces, nosotros podemos sustituir esto y replantear la ley de Ohm, que esta es la ley de Ohm para las cargas, diciendo que el voltaje depende de la intensidad de la corriente dividida entre la conductancia de un ion. ¿Sale? Entonces, este voltaje de membrana va a ser dependiente primero de la intensidad de la corriente, que esto va a ser la intensidad de la corriente iónica, e inversamente proporcional a la conductancia. Entonces, el número de canales iónicos que estén abiertos, porque recordemos que la conductancia es una medida de la probabilidad de que un canal iónico esté abierto.
va a ser un indicador importante del voltaje que va a adquirir la membrana. Entonces, como vamos a ver nosotros en la próxima clase, que va a lidiar con potenciales de acción, nosotros vamos a poder modificar la cantidad de canales iónicos que esté abierto para poder modificar el voltaje de nuestra membrana, y que al modificar este voltaje de membrana nosotros podamos iniciar fenómenos de despolarización o de hiperpolarización que se acumulen y formen una señal eléctrica de todo o nada, que se conoce como potencial de acción. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Ya nada más para terminar, y que nos va a ser de mucha utilidad para entenderlo en la próxima clase, vamos a retomar un término del que habíamos hablado cuando habíamos hablado del transporte celular, que es la fuerza impulsora. La fuerza impulsora es un término mediante el cual nosotros entendemos que la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de Nernst nos va a decir la probabilidad de que tengamos movimiento de carga o de corriente dentro de nuestra célula. Entonces, esta fuerza impulsora va a depender del potencial de membrana y del potencial de equilibrio. Entonces, aquí tenemos esquematizada esa idea. Tenemos un potencial de membrana que va a estar puesto con esta línea punteada aquí. Entonces, este es nuestro potencial de membrana en reposo. Recuerden que un potencial en reposo es el potencial que tiene la membrana cuando no está habiendo un intercambio de corrientes, ¿sale? Entonces, sabemos que existe una distribución específica de iones en este potencial de membrana en reposo. Y si nosotros vemos la tablita que tenemos acá, vemos, por ejemplo, que el sodio tiene un potencial de equilibrio de más 67. Entonces, si la fuerza impulsora es la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio, y el potencial de equilibrio del sodio es 67, el sodio va a tener una fuerza impulsora para hacer una corriente entrante. Esta corriente entrante va a ser de alta magnitud, entonces siempre que haya un canal de sodio abierto, va a haber una fuerza impulsora muy grande para que entre el sodio. Lo mismo pasa con el calcio. Entonces, la fuerza impulsora nos explica que cuando están abiertos cierto tipo de canal iónico, va a haber bastante probabilidad de que haya movimiento de cargas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que la membrana se despolarice, es decir, que se vuelva más positiva o menos negativa el interior de la célula con respecto al exterior, nosotros podemos abrir canales de sodio y la fuerza impulsora va a ser tan grande que se van a movilizar cargas, va a haber una corriente entrante positiva. Lo mismo con el calcio, esto es particularmente importante para el músculo esquelético. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el potasio? Si yo abro canales de potasio, el potasio tiende a salir. Y a diferencia de lo que ocurre con el sodio, conforme empiecen a salir las cargas de potasio, mi potencial de membrana se va a volver más negativo. Y esto va a generar una hiperpolarización. Entonces, cuando yo tengo mi membrana celular y se abre un canal iónico, la fuerza impulsora del sodio va a generar una corriente entrante de sodio. Entonces, si se abren canales de sodio, entra sodio, se vuelve más positivo el interior y hay una despolarización. Si yo abro mis canales de potasio, voy a sacar potasio y como el potencial de equilibrio del potasio es más negativo, mi potencial de membrana se mueve hacia la negatividad y me da una hiperpolarización. Siempre que yo tenga abiertos canales, el potencial de membrana se va a tender a mover hacia el ion al que se tenga mayor permeabilidad. Entonces, si tengo muchos canales de sodio abiertos, el potencial de membrana en reposo se va a mover hacia el potencial de equilibrio del sodio. Entonces, nosotros vamos a definir que nosotros alcanzamos o que una fuerza impulsora es igual a 0 cuando equivale al potencial de membrana. Entonces decimos que el potencial de equilibrio de un ion X va a tender, o más bien al revés, perdón, para que quede un poquito más clara esa idea, el potencial de membrana va a tender al potencial de equilibrio de Nernst de un ion X. Entonces, si el potencial de membrana tiene alta permeabilidad de la membrana a sodio, entonces el potencial de membrana se va a mover hacia el potencial de equilibrio del sodio, entonces se va a volver más positivo.
Si nosotros tenemos alta permeabilidad del potasio, se va a mover hacia el del potasio, que es más negativo. Eso causa una hiperpolarización. Si tenemos abiertos canales de cloro, se va a mover hacia la negatividad del cloro y eso nos da una hiperpolarización. Si tenemos abiertos canales de potasio, se va a mover hacia el del calcio y eso es una despolarización. Entonces, esto explica por qué los cambios de polaridad de la membrana son específicos para cada ion. Entonces vamos a recapitular un poco, hemos visto varios conceptos que son difíciles y vamos a integrarlos, pero vamos a hablar de que las membranas celulares separan cargas. Esto les da una propiedad que se llama capacitancia. Las membranas celulares separan cargas y por lo tanto almacenan cargas. Esto implica que si yo mido con electrodos el interior y el exterior de la célula voy a tener una diferencia de potencial. A esa diferencia de potencial se le llama potencial de membrana. Si el potencial de membrana se está dando cuando no ocurre movimiento de cargas, se le llama potencial de membrana en reposo. Si no, puedo yo pasar a una despolarización cuando el interior de la célula es más positivo o menos negativo que el exterior, o hiperpolarización cuando es más negativo o menos positivo que el exterior. ¿Sale? El principal contribuyente al potencial de membrana es el potasio, porque la membrana celular tiene una alta permeabilidad al potasio. Sin embargo, la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz me ayuda a predecir que diferentes iones van a contribuir y entonces, aunque el potasio es el más permeable, el potencial de membrana no es exactamente igual al potencial de Nernst del potasio. ¿Sale? La fuerza impulsora es un término mediante el cual yo entiendo que si yo tengo conductancia a través de la membrana, es decir, la membrana es permeable a cierto ion, mi potencial de membrana se va a mover hacia el potencial de equilibrio de Nernst. El potencial de equilibrio de Nernst es una métrica en la cual yo no tengo un movimiento o un flujo neto de un ion a través de la membrana porque estoy a un voltaje en el cual ya no tengo mayor movilidad. Hay que tener mucha claridad sobre los conceptos que ocurren en torno al potencial de membrana en reposo, porque eso nos va a ayudar a tener mayor facilidad para dominar algunos de los temas que vamos a ver más adelante, como el potencial de acción, que es el objeto de la próxima clase. Muchas gracias, chicos, y que tengan todos muy buen día.